La sensación de eso que dicen que el tiempo pasa volando. Cuando yo escribía esto, lo primero que pensé al abrir mi reflexión era eso que dicen que el tiempo pasa volando, es tan real, es tan palpable, tan palpable cuando uno ve pasar tantos días, de cuando yo empecé a meditar en estas ideas y lo que yo reflexiono hoy. De hecho, yo pensaba, ¿será que ya no hablo este tema, sino hablo otro tema? Porque ya han pasado ya 13 días desde que empecé a meditar en esto. La vida, la dinámica de la vida, ¿no? Pasa volando. Hace ya 13 días de un evento que conmocionó a la ciudad capital, acá, a Caracas. Una columna de humo negro podía verse, digamos, equidistante, parecía en la mitad de la ciudad, de donde la gente tomara las fotos de diferentes lugares en la ciudad, lo subía a las redes sociales. Parecía que eso fuera la parte equidistante en el centro de la ciudad, pues. Al final esa zona digamos, excéntrica, a pesar de que no se le llame el centro de la ciudad. Entonces, un día, un día como cualquiera, yo trabajaba en casa y en esa rutina que yo hago mis propias pausas, digo, vamos a ver qué hay en el Twitter. Vamos a ver, veamos qué hay en el Twitter. Y cuando yo abro el Twitter me quedo impresionado de lo que consigo. Sí. Encuentro aquel escalofriante incendio, aquella voracidad, cómo todo era consumido sin misericordia. Lo que me impresionó a mí de esto era cómo todo era consumido sin misericordia. Y una impresionante altura de las llamas que sobrepasaban pisos de unas edificaciones y el peligro que se veía alrededor, personas atrapadas, personas en un techo, etcétera. Usted debe saber a qué me refiero. Si no lo sabe, busque noticias. ¿Qué ocurrió en Caracas el 31 de enero de 2022? Una tragedia repentina donde el fenómeno que conocemos como el fuego hace estragos donde solo nos queda ver y esperar por las herramientas que se disponen a la mano para domarlo y tratar de extinguirlo. Fue dantesco ese evento y yo tuve sueños días posteriores donde estaba presente el fuego, ¿no? Les comento a ustedes las cosas que soñé, uno de los que recuerdo del sueño y es escalofriante. El fuego. Recuerdo haber hablado con Egli, mi esposa, y con mi papá. Recuerdo haber hablado ese mismo día, estábamos hablando por WhatsApp, y yo recuerdo haber mencionado a los dos aquella referencia donde la Biblia dice que los elementos se consumirán en el fuego. Dice literalmente, los elementos se consumirán en el fuego. Eso en segunda de Pedro capítulo 3, hablando del fin del mundo y del fin de los tiempos y de todo lo que existe. Dice que serán consumidos en el fuego. Me ponía a imaginar en extender esto a dimensiones, imaginarse todo un conjunto de cosas consumidas por el fuego. Bueno, luego que pasó ese día, dije 31 de enero, el día siguiente, 2 días subsiguientes, yo tenía en mente aquellas personas que habrían sido víctimas, sus propiedades, a consecuencia de la tragedia. Después supe que no hubo ni siquiera víctimas humanas, gracias a Dios, sino muy grandes daños materiales, como se dice. Entonces yo tenía en mente que era esas personas, estaba pensando, ¿no? Volví a amanecer buscando noticias de aquello y tenía en mente de aquellas personas que habrían sido víctimas, sus propiedades, consecuencia de la tragedia, y escuché un pequeño clip, una entrevista allí frente al edificio de lo que entiendo yo, un propietario, una propietaria, y una de las frases que dijo me conmovió y eso fue lo que dio origen a mi redacción de reflexiones de cuarentena el día de hoy. La frase que dijo la persona fue esta. Dijo, el trabajo de toda una vida estaba en ese apartamento. El trabajo de toda una vida estaba en ese apartamento. Yo escuché, era como 1 minuto 10 segundos, 1 minuto 15 segundos, ese audio de esa persona y yo me preguntaba, ¿cómo estaría yo? Viendo la conmoción de la misma persona y tratando de estar en su circunstancia, viéndolo, ¿no?
pensando en su circunstancia y no menor, no menor la circunstancia que estaba viviendo. Venía a mi mente reflexiones acerca de cómo la vida cambia drásticamente. Un día sales a hacer algo, trabajar, en mi caso, supongamos yo entrenar, que dedico mi vida también a entrenar, o diligencias, o planes, o viajes. Un día sales a hacer algo con un plan y una expectativa, pero de repente todo eso puede ser arruinado. Capaz que la vida da un giro drástico que ni podrías imaginar. Eso pensé yo de aquella muchacha que a lo mejor tiene como mi misma edad. Yo recordé aquel escrito bíblico que trata de la reflexión acerca de la naturaleza de la vida, en especial por su tono melancólico y franco con el cual trata de reflexionar sobre el carácter y el valor de la vida. Hablo de Eclesiastés. Oye, usted sí habla de Eclesiastés, Johnny. Recurrentemente, Eclesiastés ha sido el libro protagonista en mi colección de cuarentena durante estos dos casi años de pandemia que han sido decretados. Ya se van a cumplir los años de que la pandemia fue decretada. Y, y cuando me vino esto a la mente y escuché lo de la persona cuando habló y estuve pensando en esa circunstancia, yo leí completamente otra vez el libro de Eclesiastés. No es un libro muy largo, un libro, ¿cuánto podrá tener si tú abres tu Biblia y los cuentas? 8 páginas, 9 páginas, 7 páginas. Depende del tamaño de tu Biblia, el tamaño de la capacidad de cada página. Es un libro que se puede leer sentándose un rato y leer el libro. Y ha sido protagonista en estos tiempos de cuarentena. Creo que la circunstancia llevó a toda esta circunstancia, esta vida, todo este cambio que hemos tenido, ha llevado a pensar en un libro que analiza y dedica a pensar y reflexionar sobre la vida. Entonces, otra vez, una vivencia en estos tiempos me llevó al libro de Eclesiastés. Y anoté varios versículos. Cuando lo leí completamente, anoté varios versículos. Después dejé, creo que 2 o 3, voy a mencionar el día de hoy, 4, no sé. Uno de ellos dice así, Eclesiastés 9, versículo 12. Cito, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Fin de la cita. Y la comento, yo venía viendo la circunstancia de este testimonio, del evento y que era noticia ese día. Aparte de que Venezuela ha tenido como noticia los últimos días, tristes noticias también. Eh, eh, y me llevó el libro de Eclesiastés y encuentro esto y me imagino a las personas que no pueden predecir que va a venir esto y les ocurre y después quedan sumidos en lo que están viviendo. Y ahora quiero yo desmarcarme fíjense, partiendo de que todo eso me llevó ese día, yo me quiero desmarcar un poco de la asociación de aquel evento que pasó el 31 de enero, de causas o motivos, de lo que pueda estar detrás de ello, no es mi interés hablar hoy, esto es una reflexión. Yo me enfoco en aquello que es lo impredecible, el futuro. El futuro que te puede traer un tiempo difícil y una tragedia repentina, como dice este versículo que acabo de leer, en la cual cualquiera de nosotros tiene la probabilidad de quedar un día atrapado, de pasar un día difícil. Tal como ha sido la serie de mis últimos temas este año, de prácticamente esta miniserie de los últimos temas que he tratado, los días de demotivación, que otros temas he hablado, el consuelo de todas mis dificultades, no me acuerdo cuál es el otro que hablé después, el título, Armarse de valor, claro que sí. Entonces, esa serie, esa miniserie de temas, un común denominador ha sido aquello que yo he podido identificar y meditar acerca del susodicho capítulo 3 de Eclesiastés. Creo que lo he citado en todas esas predicaciones. Y cada vez que uno va viendo experiencias, redactando algo, volver a citar un texto te puede dar inclusive mayor entendimiento de las cosas, mayor comprensión, sabiduría. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y versículo 3, voy a leer parte de los dos versículos, dice esto. En el 1 encontramos esto, cito, hay una temporada para todo,
un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Después en el versículo 3 dice, un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Fin de la cita. En otros días hemos citado, hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Cuando hablé el día de desmotivación, por ejemplo, hay tiempo para la guerra, tiempo para la paz, tiempo para el amor, tiempo para el odio. Hay debajo del cielo hay una temporada donde ocurren ciertas circunstancias. Un día son días de alegría, otros días son días de tristeza, y hay un día donde la gente está construyendo su camino, hay un tiempo donde eso se desmorona. Fue lo que pensé cuando leí este versículo 3. Es posible que alguno de los que me oiga se pueda sentir identificado. Es posible que ha vivido tiempos donde ha progresado construyendo los objetivos y sueños de su vida, y el común denominador en esos días son todo es salud y prosperidad, o es la mayor virtud de esos días. Y capaz también, por contraparte, ha vivido los tiempos antagonistas, tiempos donde las cosas súbitamente se desmoronan, tiempos de dolor y sufrimiento. Fue lo que sentí en aquel testimonio de esa persona cuando, ojo, no he hablado con esa persona, no le he preguntado, es mi percepción, es tratando de poner después de que le ha pasado esto. Aspectos de la vida, temporadas. Un tiempo ocurren y tenemos ciertas vivencias, y de repente otro tiempo te depara lo contrario. De hecho, se trata de Eclesiastés, capítulo 3, entre los versículos 1 al 8. En aquellos días, pasando el 31 de enero y pasando todo este evento por el cual redacté todo esto, pensé en las palabras de Jesús cuando se refería a las cosas que cosechamos en la vida, que muchos llaman las cosas materiales. Jesús dijo en un sermón en particular, dijo esta frase: las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Polillas se los comen, el óxido los destruye y ladrones entran y se los roban. Eso está citado en Mateo 6:19. Yo le decía a Egli, y yo le decía a Egli cuando le compartí el audio de testimonio de esta persona, yo le decía, impresionante que nosotros pensamos, deseamos, añoramos alcanzar aquellos hitos como tener una casa, trabajar toda una vida para ello, que es lo que uno está haciendo. Y esto también le puede pasar a uno, le podría pasar a uno. ¿Cómo pueden pasar las cosas? Debe ser dantesco todo el proceso que está viviendo aquella pareja que dejó allí el trabajo de toda una vida. Tremendo. Transitoriedad. Las cosas pueden desvanecerse y ya no ser más. Uno tiene una cosa y ya mañana no puede ser, puede ya no ser más lo que era. Drásticamente puede haber un cambio que revuelque lo que estás viviendo o lo que estás haciendo en un momento. Y claro que esto puede pasar en cualquier ámbito de la vida, la salud, el trabajo, etcétera, las cosas materiales. Me ponía a pensar, ¿no? A meditar, ¿cuánto nos durará lo que tenemos? ¿Cuánto nos durarán las cosas que poseemos, los bienes que tú tienes, por más grandes o pequeños que sean, más valiosos o menos valiosos que sean, monetariamente hablando? ¿Cuándo lo que tenemos dejará de ser? ¿Cuándo lo que tenemos nos podrá ser robado, se oxidará o se dañará o se destruirá, como citó Jesús allá en Mateo 6:19? ¿Cuándo? ¿Hasta qué momento de la vida durarán las cosas? ¿Qué será de la vida en el día de mañana? Creo que uno de los ejercicios que tenemos que hacer es parte de esto que encontré en el Salmo 90, que les voy a compartir a continuación. Algunas traducciones en español le colocan estos subtítulos o parte del subtítulo al Salmo 90. Si tú tienes allí, creo que Reina Valera o NBI o PDT, una de estas fueron, saqué los títulos, ellos le colocan estos subtítulos al Salmo 90. Sabes que los salmos, algunos tienen subtítulos que le colocan como para englobar de qué trata el Salmo. Y algunos de las versiones dice esto, cito, que habla de la transitoriedad del hombre.
la transitoriedad del hombre. Otras versiones dicen la fragilidad del hombre. Tenga o no tenga subtítulo, realmente de eso habla el Salmo. Y yo voy a citar uno de los versículos, el versículo 12 del Salmo 90, y dice esto. Escuche con mucha atención. Cito: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Fin de la cita, lo que le pide el salmista a Dios. Claro que entendemos que todas estas cosas, como la tragedia repentina, lo inesperado, la desgracia, la mortalidad, todo lo que ocurre, todo este tipo de cosas que ocurren, es parte de lo que vivimos y parte inclusive de lo que viviremos, lo que vendrá más adelante. Sabemos que son parte de la vida. Aún más, eh, aún más deberíamos saberlo, o es un ejercicio que ha pasado en estos casi 2 años de pandemia. Es un ejercicio que ha propiciado pensar o meditar más en eso, en la naturaleza de nuestra existencia. Sin embargo, como creyentes, yo quiero transmitirle esa inflexión que hace este versículo, que toca esa frase que dice la brevedad de la vida. Como el título de mi reflexión, la brevedad de la vida. El versículo dice, enséñanos. Enséñanos refiriéndose a una petición que hace el salmista a Dios. Pues el salmo es una oración referida de los hombres hacia Dios, los seres humanos hacia Dios. El salmista está acudiendo a ese reconocimiento de la eternidad de Dios y reconoce lo frágil, lo breve y lo débil que es el ser humano. Habla del pecado, de nuestra mortalidad. Y allí hace, después de decir estas declaraciones, en los versículos previos, tendrías que leer desde el versículo 1 hasta el 11, en el versículo 12 dice esto: enséñanos a entender la brevedad de la vida. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, la petición que hace el salmista. Yo creo que allí, en ese texto, hay una gran lección. No solamente que sepamos la brevedad de la vida, sino buscar a Dios que nos dé el entendimiento. Como les decía, uno sabe que la vida es mortal, uno sabe que las tragedias pueden ocurrir, las cosas inesperadas, la desgracia, que es parte de la naturaleza. Pero el salmista me mostró algo importante en dentro de ese conocimiento que sabemos, buscar en Dios que Dios nos dé entendimiento de todas estas cosas que pasan, de la brevedad de la vida. Entonces, buscar a Dios que nos dé entendimiento, que Dios nos permita alcanzar sabiduría acerca de nuestra propia condición y nuestra propia naturaleza. En las meditaciones del autor de Eclesiastés, él también escribe esta exhortación. Hay otro texto que voy a citar que está en Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Otras meditaciones de lo que él hace acerca de la vida. Dice así el versículo 13 y 14 de Eclesiastés capítulo 7. Cito: acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Disfruta la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en la vida. Nada es seguro en esta vida, dice realmente. Fin de la cita. Este texto que acabamos de leer, deja ver algo de todo el libro. De todo el libro. Y el libro viene hablando de todo este tema. El libro de Eclesiastés en sí es un tema central en la Biblia. Deja ver este detalle: la soberanía de Dios en el desenlace de las cosas. Dios tiene su soberanía en el desenlace de las cosas y nosotros somos incapaces, o nos deja ver la incapacidad que tenemos nosotros los seres humanos para revertirlas. Dios es soberano en las cosas que ocurren y nosotros somos incapaces de revertirlas. Este texto deja también otro mensaje que es muy repetido. De hecho, creo que voy a repetir esa reflexión próximamente. Creo que necesitamos ese mensaje. Ya tenemos más de un año que lo compartimos y me parece que pudiera ser un próximo mensaje. No está en YouTube, así que no le puedo decir que lo vayan a oír. Pero este texto deja de decir algo que se repite una y otra vez en Eclesiastés. Dice: disfruta la vida. Disfruta la vida porque hay tiempos buenos y acepta los tiempos difíciles. Acepta la voluntad de Dios en ambas temporadas.
cuando la vida te permite disfrutarlo o cuando llegan los tiempos difíciles. Y nos dice el texto, acepta la voluntad de Dios en ambas temporadas, en ambas circunstancias, en los tiempos de reír, en los tiempos de llorar, en los tiempos de la guerra, en los tiempos de la paz, en los tiempos de derribar, en los tiempos de construir, en los tiempos de amar, en los tiempos de odiar, todos los tiempos que ocurren bajo el cielo. Capaz que la última parte, esta última parte que acabamos de leer en el versículo, cuando dice, recuerda que nada es seguro en esta vida, capaz que esta última parte es un mensaje que necesitan reconocer las personas que buscan seguridad en la vida, en las cosas que hay en la tierra, que ponen su seguridad allí. Hace unos días hablábamos con unos hermanos, teníamos una reunión cuando hablábamos de la fe para salvación. Y cuando hablábamos de salvación estaban citando un texto del Antiguo Testamento, no me acuerdo, de un tema a otro llegamos, pero hablamos de lo que se refiere allí es la confianza que el hombre pone para su eternidad o para la salvación, dejando a Dios sino poniéndola en las cosas materiales o en otros dioses, en otros dioses. Entonces capaz que las personas que están buscando la salvación, la seguridad, la confianza en las cosas de aquí o en las cosas que no son Dios, necesitan este mensaje. Nada es seguro en esta vida. Y eso me llevó a pensar, ahora sí lo voy a decir, en Mateo 6:19 al versículo 20. Vamos a leer esos dos versículos. Dice así, cito: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Fin de la cita. Jesús usa estas tres figuras de la polilla, del óxido y de los ladrones que nos pueden conducir a una misma conclusión. Por algún y otro factor, las cosas de la vida son breves. De hecho, yo quería llamar el estudio la brevedad de las cosas de la vida, pero al final me decanté por lo que dice textualmente el versículo de Eclesiastés 9:12. Entonces, tanto la polilla como el óxido y los ladrones, estas tres figuras nos muestran un denominador común, una misma conclusión. Las cosas de la vida son breves. De alguna manera u otra, las cosas de esta vida llegan a su fin. De hecho, yo no lo traje para acá, no lo escribí el versículo, pero en esa melancolía con la que habla el autor de Eclesiastés, en su frustración, él se queja y habla de por qué trabajar tanto, por qué acumular tantos tesoros si vengo el día de mañana, me voy a morir y lo va a disfrutar otro que no trabajó nada por ello. Entonces es donde salen esas frases que dicen vanidad de vanidades, por ejemplo, en la Reina Valera. En algunos de esos versículos lo dice. Entonces, todo llega a un fin y si las cosas de la vida no llegan a un fin, los que vamos a llegar al fin somos nosotros, por decirlo así. Entonces, por contraparte, volviendo a este tema de Jesús en Mateo 6, Jesús hace una invitación al espacio y tiempo donde la vida no es breve. Jesús hace una invitación al espacio y tiempo donde la vida no es breve, donde no sufriremos de esa naturaleza que espera que se acabe el reloj de arena. Todo en esta existencia tiene un reloj de arena, pareciera, ¿no? Pudiera ser esa analogía. En algún momento, todos nosotros mismos o lo que poseemos se va a acabar el tiempo en la arena que eso contiene. Haciendo una analogía de la imagen que ven allí en pantalla que acompaña el flyer el día de hoy que yo les coloqué. Entonces, todo en este espacio de la tierra es finito, es finito. Jesús invita a los seres humanos a su reino en los cielos, a la eternidad, al lugar más allá de este tiempo, donde no habrá polilla, no habrá óxido, no habrá ladrones. Jesús invita a los seres humanos a que no confíen, a que no almacenen sus tesoros, no pongan su corazón, se quede con las cosas de aquí, sino al lugar donde no hay un espacio y tiempo finito. No habrá el fuego voraz que se consumirá el buen trabajo de toda nuestra vida. De hecho, una de las cosas particularmente cuando yo escuché el testimonio de esta persona que dijo el trabajo de toda su vida, no la vi, no hablaba desconsolada, en negación, no hablaba en frustración, más bien yo digo, esta persona seguramente sea creyente, tiene fe porque lo único que decía, me toca esperar, toca esperar, toca esperar, toca esperar. Y es rudo. Jesús hace una invitación a los seres humanos y no quiere decir que no trabajen por las cosas de aquí ni que no disfruten la vida, no.
Jesús hace una invitación que la confianza, el tesoro de nosotros esté puesto en la eternidad, donde no va a haber estas tragedias repentinas que ocurren aquí bajo el sol, como reflexiona con su melancolía el libro de Eclesiastés. Jesús hace esta ilustración para hablar más allá, para hablar que nuestro tesoro no sean las cosas de este mundo, sino en el cielo. Sin embargo, yo encontré esta pequeña lección incluida cuando medito en la inevitable transitoriedad de esta vida. Porque Jesús le dice, con estas ilustraciones que le dijo a las personas, las cosas de esta vida son transitorias. Las cosas que hay en el cielo son eternas. Vuelvo a citar, ahora saliendo de esta parte de Jesús, quiero citar, o voy a citar aquella misma oración, la cual creo que es una necesidad que tenemos, que cada uno de nosotros tenemos. Lo vuelvo a decir, lo que nos dice el Salmo 90:12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Esa petición, esa necesidad, eso que hay que añadirlo a nuestras oraciones, a nuestros tiempos de meditación, pedirle a Dios que nos enseñe a entender la brevedad de la vida. Lo cual también otro salmo hace referencia, hace una cita que puede ayudarnos mucho a esta meditación y a esta oración que hoy les digo que centremos nuestra atención. El Salmo 39, versículos 4 y 5 dice esto, cito: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Fin de la cita. Yo creo que todos estos textos que yo he leído hoy son fuertes, son duros, son complejos. Pues si usted se sienta a meditar en ello, puede quedarse pensando con un tono serio, meditando, reflexionando. Y no por lo negativo, porque por esto creo que el evangelio toma fuerza, por esto que el evangelio significa en sí la buena noticia, porque pareciera que para muchos seres humanos el evangelio es una noticia opcional, una noticia que tú puedes tomar si quieres o si no quieres, no la tomas, pero el evangelio es la salvación, el camino a la eternidad, el cielo, la puerta al cielo ante la transitoriedad, ante la brevedad, ante lo fugaz de la vida, ante esta vida, como dice el salmista, que es un suspiro. Yo estuve queriendo encontrar en la Biblia eventos históricos de personajes que hubieran pasado días como algunos caraqueños que les pasó esta desgracia el 31 de enero. Yo estuve queriendo encontrar personajes bíblicos para hablar desde la experiencia, el mensaje bíblico de personas que hayan pasado por lo mismo. Ya por ahí hay algunas historias como la de Job o la de Ruth con Noemí, que pasaron historias así. Si usted conoce a estos personajes, Job, Ruth y Noemí, puede saber las historias, a lo mejor las sabe con propiedad, a lo mejor lo recuerda vagamente. Las cuales en otro contexto, estas historias ya yo las he hablado en 4 reflexiones de cuarentena. Las pueden encontrar en YouTube, por allí están las reflexiones de crisis, desgracia y redención. De verdad que una impresionante lección acerca de Ruth y Noemí. Y también están las otras historias, ¿cómo que se llaman? Tiempo de dolor y sufrimiento, las palabras de un amigo, controversia en la corte celestial, tres sermones basados en la vida de Job. Entonces yo hablé de esos sermones y están en YouTube por si acaso lo quiere escuchar y aprender esas lecciones. Yo encontré, porque yo dije, bueno, ya hablé de eso, no voy a hablar de ellos, pero encontré en el libro de Lamentaciones unos versículos tremendos. El libro de Lamentaciones parece una composición literaria que fuera redactada para hacer el funeral de la nación judía. Pareciera un escrito tremendo, como leí en un resumen acerca de qué trata el libro de Lamentaciones, y parece una composición literaria de funeral, de un funeral. Se refiere a la destruida y desolada Jerusalén, el sentimiento nacional del dolor profundo, el luto y el fin de la gloria pasada de la ciudad. En el libro de Lamentaciones encontramos un trozo del autor hablando del lamento de su pérdida y el no tener ya su hogar. Me hizo pensar, cuando yo leí esto,
me pensaba en las personas de este edificio los que perdieron sus cosas. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 al versículo 24 dice lo siguiente. Cito: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Sin embargo, siempre tengo presente ese terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Fin de la cita. Tremendo. Yo cuando leí estos versículos 19 y 20, nunca recuerdo haberlos conocido, leído en la Biblia. A lo mejor los habré leído por encimita. Cuando dice, recordar mi sufrimiento y no tener hogar. Fíjense, es tan amargo que no encuentro palabras. ¿Qué palabras puedo encontrar? Quien sea. Es un sufrimiento. Y dice, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. En este contexto está escribiendo el autor de Lamentaciones para después decir, no obstante, a pesar de estar en sufrimiento, haber perdido mis cosas, estar pasando el momento de la pérdida en todo su contexto, él dice, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. Fin de la cita. Los versículos 21 al 24 de Lamentaciones capítulo 3. Ante la brevedad de la vida, la Escritura nos enseña a pedir sabiduría a Dios. Lo que dice Salmo 90. La Escritura nos enseña, nos instruye a pedir sabiduría a Dios. Lo que dice Salmo 90 o el Salmo 39. Asimismo, la Escritura también nos enseña a buscar la eternidad en Dios. Mateo 6. Hacer tesoros en los cielos. Cuando se le invita a las personas a que sigan a Cristo y vayan en pos de Cristo, no es para que cambien o pertenezcan a una religión o a un tipo de grupo o a un club o a muchas cosas como pareciera que a veces la gente lo interpreta, sino para que las personas empiecen a buscar ese camino que esté en Dios, esa vida en la eternidad, esa vida en los cielos. Entonces, eso nos enseña la Escritura, texto que mencionamos hoy en Mateo 6. También la Escritura nos invita a tener esperanza en Él. Como dice aquí este escritor de Lamentaciones, este autor de Lamentaciones, tras haber perdido todo, su hogar, su herencia, su ciudad, la Escritura invita a esto, a este sentimiento, a esta postura, a este principio, a esta decisión, a esta confianza, a esta convicción, a tener la esperanza en Dios, a hacer a Dios nuestra herencia, es decir, quien nos da todo, quien nos provee todo. Por ello es importante pedir a Dios que nos enseñe, buscar que Dios nos enseñe a entender las lecciones de los sucesos de estos tiempos. La humanidad no puede dejar esta pandemia atrás sin haber aprendido la naturaleza y la condición de su misma existencia. Y todas las lecciones que el SARS-CoV-2 nos obliga a comprender. Varias cosas han venido a enseñarnos en estos tiempos, a comprender y a asumir. Asimismo, para el desenlace de la vida misma, porque no solamente se trata de la pandemia, se trata de la vida. Este incendio del 31 de enero no tiene que ver por un virus, es parte de las cosas que ocurren en la vida, en la existencia. Después de eso, como estuve investigando acerca del incendio, tú te das cuenta que en el mundo un gran carguero de petróleo se incendió en una costa de África, y en otro lugar hubo un super incendio. Entonces, las tragedias repentinas ocurren bajo el cielo. Entonces, la vida misma, en medio de momentos que ocurren repentinos tiempos de dolor y sufrimiento, el tiempo o los días de las adversidades. Creo que esto que dice el Salmo 90:12, enséñanos a entender la brevedad de la vida, es una cita obligatoria para todos los que buscan vivir en Dios y en su voluntad. Cultivar esto, meditar esto, hablar esto, reflexionar sobre esto, hablarlos en sus casas, compartir a los muchachos, o pedírselo a Dios, porque no se trata de que nosotros nos enseñamos a nosotros mismos la brevedad de la vida, nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe.
Sigamos creciendo, sigamos buscando que Dios, con esa confianza de que en Él encontramos promesas de sabiduría, de esperanza, de herencia, de eternidad, a las cuales nos refugiamos y nos agarramos en medio de los tiempos difíciles, de tragedias repentinas y de temporadas malas. Sigamos creciendo y buscando a Dios que nos dé el entendimiento, la enseñanza, todo eso que hemos leído el día de hoy. Gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad, por esa capacidad de renovarse cada mañana, porque podemos esperar en Él. Es la esperanza, la confianza, el buen mensaje que nos dan las escrituras en medio de unos tiempos malos, que lo que están esperando es la segunda venida de Cristo y esa esperanza que albergamos de estar en aquel lugar donde no habrá polilla, donde no habrá óxido, donde no habrá ladrones, donde la temporalidad de esta vida no nos consumirá, no lo dañará. Eso es lo que esperamos. Dios me los bendiga y este ha sido el mensaje de hoy, la brevedad de la vida. Oremos. Señor, gracias por tu escritura, gracias por la palabra, porque presenciamos, o muchos viven eh, las cosas que ocurren bajo el sol, las realidades de la vida, las cosas maravillosas, Señor, porque de verdad nos da la virtud de vivir grandísimas cosas maravillosas. Y también llegan los tiempos difíciles, nos dice que disfrutemos la vida mientras podamos, pero también que aceptemos lo, los tiempos difíciles y aceptar que ambas cosas provienen de ti, Señor. Nadie puede enderezar lo que tú has torcido, nadie puede cambiar lo que tú has hecho, Señor. Danos ese entendimiento, esa sabiduría, esa confianza, Señor, y que nos podamos llenar unos a otros, animarnos con las buenas palabras de que en ti podemos esperar, en ti podemos confiar, tú nos puedes dar sabiduría, tú nos darás una herencia, Señor. Gracias, Señor, ante todo ello. Te pido que ese mensaje pueda morar en mí, no deje de creerlo y que también todos mis hermanos, hermanas que han oído y han compartido esta reflexión, mantengan su confianza, Señor, y confíen siempre en ellos, Señor. Señor, ante esta oración en nombre de Jesús. Amén.